La fama promete sueños, aplausos y dinero, pero cuando llega demasiado pronto, puede convertirse en una sentencia. Hoy te contaré la historia de 10 niños que conquistaron al mundo, pero no sobrevivieron al precio de la fama. Historias reales, dolorosas, y que casi nadie quiere recordar. Número 1. Judy Garland. Judy Garland, nacida en Frances Gum, poseía un talento vocal excepcional desde muy joven. Este talento la llevó a firmar un contrato con MGM en su adolescencia. Se catapultó al estrellato mundial como Dorothy en El Mago de Oz en 1939. Garland enfrentó críticas sobre su apariencia y fue comparada constantemente con otras actrices. Para cumplir con los agotadores horarios de filmación, se le administraban sustancias para mantenerse activa y, posteriormente, para poder descansar. Esta práctica de sustancias contribuyó al desarrollo de dependencias a lo largo de su vida. Se le sometió a estrictas restricciones dietéticas para mantener una figura juvenil. Esta constante regulación de su cuerpo afectó su autoimagen y relación con la comida. A pesar de los desafíos personales, Garland tuvo una carrera artística extraordinaria. Su voz emotiva y poderosa la convirtió en una de las intérpretes más queridas. Las dificultades personales, incluidas múltiples relaciones fallidas, reflejaban una búsqueda de estabilidad emocional. La fama y las demandas de su carrera hicieron difícil encontrar esa estabilidad. Mientras el público la veía como una estrella vibrante, en privado lidiaba con la ansiedad y la inseguridad. A pesar de su éxito, Garland enfrentó dificultades económicas debido a una gestión financiera complicada. Sus últimos años estuvieron marcados por actuaciones intermitentes y problemas de salud. El 22 de junio de 1969, Judy Garland fue encontrada sin vida en su residencia en Londres. La causa oficial fue una sobredosis accidental de barbitúricos, resultado de años de lucha con la dependencia. Tenía 47 años en el momento de su fallecimiento. La historia de Judy Garland a menudo se ve como un trágico ejemplo de cómo las presiones extremas de la fama y el sistema de estudios de Hollywood podían consumir a los artistas. Judy Garland es recordada por su talento incomparable y por la conmovedora fragilidad que mostró tanto en pantalla como fuera de ella. Número 2. Macaulay Culkin. Macaulay no solo fue una estrella, en los 90, era el niño más famoso y poderoso del mundo. A los 4 años ya actuaba en teatro y a los 8 debutó en el cine, mostrando una naturalidad asombrosa. En 1990, Home Alone lo catapultó a un nivel de fama que no se veía fácilmente. Se convirtió en el primer niño actor en cobrar $1 millón por una sola película. Su padre, Kit Culkin, manejaba su carrera con puño de hierro, siendo descrito como un hombre abusivo y controlador. Entre 1990 y 1994, Macaulay rodó 9 películas. Estaba exhausto, pero su padre no le permitía descansar. A los 14 años, tras filmar Richie Rich, decidió que no quería actuar más y desapareció del ojo público. En 1995, demandó a sus padres para tomar el control de su fortuna de $17 millones y emanciparse. Creció sin amigos de su edad, siendo Michael Jackson uno de sus pocos confidentes reales y protectores. En 2004, fue arrestado por posesión de sustancias, y una foto suya demacrado dio la vuelta al mundo. Los medios lo dieron por perdido, burlándose de su apariencia y asumiendo que moriría joven. Se refugió en Nueva York y París, pintando, escribiendo y tocando en su banda de parodia, The Pizza Underground. Macaulay confesó que se retiró porque odiaba que su vida fuera un negocio para su familia. Pasó años en terapia para sanar la relación con su padre, a quien no volvió a dirigirle la palabra. A diferencia de otros, Macaulay nunca intentó volver a ser el niño de antes, aceptó su nueva identidad. En 2018, comenzó a participar en proyectos que realmente le divertían, como el podcast Bonnie Ears. Encontró en la actriz Brenda Son el hogar y la paz que Hollywood le negó. El nacimiento de sus 2 hijos, Dakota y Carson, transformó su vida por completo. Hoy es un padre dedicado que prioriza la privacidad de su familia por encima de cualquier contrato. En diciembre de 2023 recibió su estrella en el Paseo de la Fama, acompañado de su madre de ficción, Catherine O'Hara. Su historia es el ejemplo de que se puede salir del sistema de Hollywood y encontrar la felicidad fuera de él. Se le respeta como un superviviente que supo poner límites a una industria que lo devoraba.
No le debo nada a nadie, ha declarado, defendiendo su derecho a vivir una vida normal. Sigue siendo un icono cultural, pero ahora valorado por su autenticidad y no por su rentabilidad. En 2025, solo acepta papeles pequeños o colaboraciones que no alteren su paz mental. Representa la esperanza para otros niños actores que luchan contra padres narcisistas. Macaulay Culkin no fue un juguete roto, fue un niño fuerte que decidió dejar de jugar bajo las reglas de otros. Hoy, el niño que se quedó solo en casa, finalmente ha construido un hogar lleno de amor. Número 3. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan no era solo una actriz, era la niña mimada de América y la heredera al trono de Hollywood. A los 3 años ya era modelo infantil y a los 11 deslumbró al mundo con su doble papel en Juego de Gemelas. Su carisma era magnético, películas como Freaky Friday y Mean Girls la convirtieron en un fenómeno cultural. En 2004, Lindsay era la persona más famosa del planeta, pero su entorno familiar era un campo de batalla. Con un padre ausente conflictivo y una madre que actuaba como manager, Lindsay careció de límites. A los 18 años, se convirtió en el objetivo principal de los paparazzi en la era de los tabloides agresivos. El exceso de trabajo y la exposición la llevaron a buscar refugio en la vida nocturna de Los Ángeles. En 2007, su carrera se detuvo tras 2 arrestos por conducir bajo la influencia en menos de 3 meses. Lindsay admitió años después que el consumo de alcohol y drogas fue su forma de anestesiar la soledad y la presión. Su falta de puntualidad y problemas personales hicieron que los estudios de cine dejaran de contratarla. Entró y salió de centros de rehabilitación más de 6 veces en una década. En 2010, fue condenada a 90 días de prisión por violar los términos de su libertad condicional. Mientras luchaba por su sobriedad, la prensa se burlaba de su deterioro físico y sus caídas. Buscando paz, Lindsay tomó una decisión radical. Se mudó a Londres y luego a Dubái para escapar del acoso mediático. Lejos de Hollywood, Lindsay recuperó su anonimato y comenzó un proceso de sanación espiritual. Incursionó en los negocios con clubes de playa en Grecia, mostrando una faceta de empresaria. En 2022, regresó a la actuación de la mano de Netflix con Falling for Christmas, recuperando su lugar en la industria. Se casó con el financiero Bader Chammas en 2022, encontrando el apoyo que nunca tuvo en su juventud. El nacimiento de su hijo, Luay, marcó el cierre definitivo de su etapa turbulenta. Lindsay ha consolidado su regreso con múltiples proyectos cinematográficos y una imagen de madurez absoluta. Hoy habla abiertamente sobre la importancia de la terapia y el establecimiento de límites saludables. Su caso es el ejemplo perfecto de cómo una niña puede ser devorada por una industria que no sabe cuidar a sus talentos. A diferencia de otras estrellas, Lindsay sobrevivió al juicio público y a sus propios demonios internos. Lindsay fue una víctima de una época mediática tóxica que monetizaba el dolor de las mujeres jóvenes. Sigue siendo una de las actrices más talentosas de su generación, con un rango que la industria está volviendo a valorar. Su historia no terminó en tragedia, sino en un renacimiento que inspira a nuevas generaciones de artistas. Hoy, Lindsay no busca la aprobación de Hollywood, sino el bienestar de su propia familia. Número 4. Michael Jackson. Michael Jackson no conoció una vida fuera de los escenarios. A los 5 años ya era el motor de los Jackson 5. Su padre, Joe Jackson, impuso un régimen de ensayos militarizado, prohibiéndole jugar con otros niños. Michael confesó que su padre lo golpeaba y lo insultaba por su apariencia física durante su desarrollo. Mientras el mundo lo veía sonreír. Él lloraba de soledad en las giras de Motown. En 1984, durante el rodaje de un comercial de Pepsi, Michael sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Fue tras este accidente cuando comenzó su dependencia a los analgésicos fuertes para manejar el dolor crónico. El éxito masivo de Thriller lo obligó a vivir bajo una presión de perfeccionismo que fragmentó su psique. Construyó Neverland para recrear el parque de diversiones y la infancia que nunca tuvo. Su obsesión con las cirugías estéticas nació del odio a su propio rostro, alimentado por los insultos de su padre. A pesar de ser la persona más famosa del mundo, Michael vivía en una profunda soledad existencial. Las acusaciones de abuso infantil en los 90 y 2000, de las cuales fue absuelto, destruyeron su reputación y salud mental. El estrés de los juicios aumentó su dependencia a medicamentos como el Propofol para poder dormir.
Michael ya no lograba distinguir entre la realidad y la protección que le daban los fármacos. En sus últimos años, la deuda acumulada lo obligó a aceptar la gira This Is It en Londres. En 2009, Michael estaba extremadamente delgado y débil, pero la industria lo empujaba a ensayar 15 horas al día. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson falleció de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol. Su médico personal, Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario al administrarle el fármaco. Tenía solo 50 años, marcando el fin de una era para la música mundial. Michael murió buscando el descanso que solo las drogas le proporcionaban frente a un insomnio crónico. Su caso se estudia hoy como el ejemplo definitivo de cómo Hollywood y la música pueden devorar a un genio. Su música sigue siendo una de las más escuchadas del mundo en 2025, trascendiendo las controversias de su vida privada. Michael enseñó que el éxito absoluto no garantiza la felicidad si el niño interior está herido. Representa la fragilidad máxima del ser humano ante la maquinaria del estrellato masivo. Michael Jackson fue un niño que solo quería ser amado, pero que terminó siendo propiedad de un público que no lo dejó descansar. Hoy, el niño Michael, finalmente descansa en paz, lejos de los flashes y el dolor. Número 5. Amanda Bynes. Amanda Bynes no fue solo una estrella infantil, fue una prodigio de la comedia física. A los 7 años ya hacía comerciales y a los 10 era la estrella de Aldad. Su carisma era tal que Nickelodeon le dio su propio programa, The Amanda Show. A diferencia de otras estrellas, Amanda no vendía sensualidad, sino humor inteligente y autocrítica. Con éxitos como What a Girl Wants y Says the Man, se convirtió en la apuesta más segura de Hollywood. A pesar de su éxito, Amanda comenzó a desarrollar una obsesión con su imagen. En el rodaje de Hairspray, 2007, y Easy, 2010, empezó a sentirse insegura frente a la cámara. En 2010, con solo 24 años, anunció su retiro de la actuación vía Twitter. Ser actriz no es tan divertido como parece, declaró, marcando el inicio de su caída. Tras dejar de trabajar, Amanda comenzó a consumir marihuana y Adderall en exceso. Ella misma confesó después que el Adderall le causaba una paranoia constante que alteró su juicio. Entre 2012 y 2014, el mundo vio su colapso en tiempo real a través de las redes sociales. Fue detenida por conducir bajo la influencia y por arrojar una pipa de agua por la ventana de su piso 36. Apareció en tribunales con pelucas coloridas y desaliñadas, visiblemente desorientada. Publicó mensajes perturbadores en Twitter, atacando a otras celebridades y a su propia familia. En 2013, prendió fuego en la entrada de la casa de un vecino, lo que llevó a su internamiento psiquiátrico. Al igual que Britney Spears, Amanda fue puesta bajo una tutela legal controlada por su madre. Durante casi una década, su vida fue privada y estuvo enfocada en su recuperación y estudios de moda. Se le diagnosticó trastorno bipolar y esquizofrenia. En 2022, un juez terminó su tutela, devolviéndole el control de su vida tras años de estabilidad. El progreso fue frágil. En marzo de 2023, fue hallada caminando desnuda por Los Ángeles. Ella misma llamó a emergencias, consciente de que estaba sufriendo un episodio psicótico. Amanda continúa en un proceso intermitente de recuperación, alejada de las cámaras. Su vida hoy es un ciclo de terapia intensa y lucha por mantener la sobriedad mental. Su caso destaca cómo Nickelodeon y la industria no protegieron a una niña que trabajaba 16 horas diarias. Se esperaba que fuera la niña perfecta mientras su mente se fragmentaba. Amanda no perdió el rumbo por rebeldía, sino por una enfermedad mental agravada por el trauma de la fama. Amanda Bynes no murió físicamente, pero su carrera y su paz fueron víctimas del mismo sistema. Su historia es un recordatorio de que el talento no protege de la vulnerabilidad biológica. Hoy, en 2025, el público la ve con compasión, esperando que encuentre la paz que Hollywood le arrebató. Número 6. Drew Barrymore. Drew pertenece a la dinastía Barrymore, los reyes de la actuación, cargando con un legado pesado desde su nacimiento. A los 11 meses ya trabajaba en comerciales y a los 6 años se convirtió en el rostro de la ternura mundial en E.T. el extraterrestre. Steven Spielberg, su padrino, intentó protegerla, pero la realidad en su hogar era caótica y sin límites. A los 7 años era la estrella más joven en presentar Saturday Night Live,
un entorno de adultos para una niña pequeña. Su madre, Hyde Barrymore, la llevaba a fiestas en el famoso Club Studio 54 en lugar de a la escuela. A los 9 años probó el alcohol, a los 10, la marihuana, y a los 12, la cocaína. Hollywood la veía como un juguete roto. A los 13 años ya era considerada una persona non grata en los estudios. Tras un intento de suicidio a los 14 años, fue internada en una institución psiquiátrica durante 18 meses. A los 15 años, Drew tomó la decisión legal de emanciparse de sus padres para intentar salvar su propia vida. Trabajó limpiando baños y como mesera porque nadie en la industria quería contratar a una ex-adicta adolescente. Con una determinación feroz, regresó al cine en los 90 con papeles que desafiaban su imagen de niña dulce, Poison Ivy. En 1995, fundó su propia productora, Flower Films, para recuperar el control sobre su carrera y su narrativa. Produjo y protagonizó éxitos masivos como Never Been Kissed y Los Ángeles de Charlie, consolidando su poder. Drew ha hablado abiertamente sobre cómo la terapia y la estructura salvaron su mente de la autodestrucción. Tras varios matrimonios fallidos, encontró su mayor anclaje en la maternidad de sus 2 hijas. En 2025, celebra décadas de sobriedad, aunque admite que la lucha contra sus demonios es diaria. Su historia es el ejemplo perfecto de que el trauma infantil no tiene por qué ser una sentencia de muerte. En 2025, Drew es conocida por proteger ferozmente la privacidad de sus hijas, dándoles la infancia que ella nunca tuvo. Con su programa The Drew Barrymore Show, ha redefinido el formato de entrevistas desde la vulnerabilidad y la empatía. No soy mis errores, soy lo que hice para aprender de ellos, es el mensaje que transmite a su audiencia. La niña que fue rechazada por Hollywood a los 14 años es hoy una de las figuras más poderosas y queridas de la industria. Drew fue víctima de una madre que buscaba la fama a través de su hija y de un sistema que no pone frenos. A diferencia de muchos otros niños actores de su época, Drew logró romper el ciclo de tragedia de su familia. Se mantiene como un faro de positividad, utilizando su plataforma para hablar de salud mental y autocuidado. Drew Barrymore no solo sobrevivió a la fama, la transformó en una herramienta para sanar y ayudar a otros. Es la prueba viviente de que la redención es posible si tienes el valor de enfrentarte a tu pasado. Número 7. Corey Haim. Corey Haim fue un actor prominente en la década de los 80, conocido por su carisma en la pantalla. Inició su carrera en Canadá, antes de trasladarse a Hollywood para papeles más grandes. A los 13 años, protagonizó Firstborn y rápidamente mostró un talento natural para la actuación. En Lucas, 1986, entregó una actuación memorable que fue bien recibida por la crítica. En 1987, con The Lost Boys, se convirtió en una figura popular entre el público juvenil. Junto a Corey Feldman, se convirtió en parte de un dúo reconocido en el cine juvenil de la época. La atención pública llegó temprano en su vida, lo que presentó desafíos únicos. En los sets de rodaje, enfrentó las presiones de una industria exigente. Como muchos jóvenes actores, Haim tuvo que lidiar con las complejidades de crecer bajo el ojo público. La presión de mantener una imagen pública a menudo contrastaba con sus luchas personales. A medida que crecía, Haim comenzó a enfrentar problemas con el abuso de sustancias. Las adicciones se convirtieron en un desafío significativo en su vida. Al entrar en los años 90, su carrera comenzó a decaer y Hollywood siguió adelante. A pesar de haber tenido éxito, Haim enfrentó dificultades financieras. Buscó tratamiento para sus adicciones en múltiples ocasiones. Luchó contra problemas de salud mental a lo largo de su vida. La industria que una vez lo celebró a menudo parecía olvidarlo en sus momentos difíciles. En 2007, apareció en The Two Corys, mostrando sus continuas luchas. Haim llevó consigo el peso de sus experiencias pasadas. El 10 de marzo de 2010, falleció en Oakwood, California. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue una neumonía aguda y complicaciones cardíacas. Tenía 38 años en el momento de su fallecimiento. Su historia se ha convertido en un punto de referencia en las discusiones sobre las experiencias de los niños actores en la industria. En 2025, hay una mayor comprensión de los desafíos que enfrentan los jóvenes en Hollywood. Su historia subraya los peligros de la fama sin el apoyo adecuado. Haim luchó por superar sus dificultades, pero el daño fue profundo. Corey Feldman continúa hablando sobre las dificultades que enfrentaron. Sus películas siguen siendo vistas y apreciadas.
La historia de Corey Haim es un recordatorio de las complejidades de la fama y la necesidad de proteger a los jóvenes talentos. Su presencia en la pantalla sigue siendo un testimonio de su talento. Número 8. Aaron Carter. Aaron Carter no solo era el hermano pequeño de Nick, era una estrella con luz propia desde los 7 años. A los 9 años lanzó su primer álbum y a los 10 ya era millonario, abriendo giras para las bandas más grandes del mundo. El ascenso, con éxitos como I Want Candy, se convirtió en el rompecorazones definitivo de la generación pre-Justin Bieber. Su infancia transcurrió en aviones y estadios, sin una educación formal ni estabilidad emocional básica. Sus padres, que gestionaban su carrera, fueron acusados por Aaron de malversar su fortuna y de negligencia. Al crecer, el éxito se desvaneció. La industria que lo adoraba de niño lo desechó al entrar en la edad adulta. En 2013, Aaron se declaró en bancarrota con deudas millonarias, a pesar de haber generado una fortuna en su niñez. Fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y trastorno bipolar. Se esperaba que mantuviera su imagen de niño perfecto mientras su mente y su cuerpo se fragmentaban. Aaron desarrolló una fuerte adicción al aire comprimido y a los medicamentos recetados. La relación tóxica y competitiva con Nick Carter alimentó su inseguridad y sus arrebatos públicos. A diferencia de otras estrellas, Aaron mostró su deterioro en tiempo real a través de redes sociales y reality shows. Se alejó de su familia, alegando abusos y traiciones, lo que lo dejó sin una red de apoyo real. Sus tatuajes faciales y su extrema delgadez se convirtieron en motivo de burla y preocupación mundial. El nacimiento de su hijo Prince en 2021 fue su último intento por encontrar estabilidad y sobriedad. Aaron era un hombre gritando por ayuda en una plataforma, Internet, que prefería el espectáculo al auxilio. Entró en tratamiento múltiples veces, pero la presión de la fama y la soledad siempre lo hacían recaer. El 5 de noviembre de 2022, Aaron fue encontrado sin vida en su bañera en su casa de California. La autopsia reveló un ahogamiento accidental debido a los efectos del alprazolam y la inhalación de gas difluoroetano. Tenía solo 34 años, dejando un vacío inmenso y una sensación de tragedia evitable. A 3 años de su muerte, su historia es recordada como el ejemplo más oscuro de la explotación infantil en la música. En 2025, sus fans y la industria reflexionan sobre cómo el acoso en redes sociales aceleró su crisis mental. Su hijo Prince crece hoy bajo el cuidado de su madre, lejos del caos que consumió la vida de Aaron. Su vida enseñó que el dinero y el aplauso temprano son venenosos sin un amor incondicional que los equilibre. Sigue siendo recordado por su talento natural y esa energía inagotable que lo hizo brillar antes del invierno. Aaron Carter no fue un villano, fue un niño que nunca tuvo la oportunidad de ser un adulto sano. Su historia terminó donde empezó, en el agua, pero esta vez sin el brillo de las cámaras, solo con el silencio de su soledad. Número 9. Corey Feldman. Corey Feldman fue, junto a Corey Haim, la mitad de The Two Coreys, los ídolos juveniles definitivos de los 80. A los 3 años ya trabajaba en comerciales y a los 12 era una estrella global gracias a Gremlins. Su participación en clásicos como The Goonies, Stand By Me y The Lost Boys lo consagró como leyenda infantil. A los 15 años ya había vivido más que la mayoría de los adultos, pero sin ninguna estructura de apoyo real. Sus padres, que actuaban como sus managers, fueron descritos por él como explotadores que lo veían como un cheque en blanco. Detrás de las cámaras de sus películas más famosas, Corey fue víctima de abusos sistemáticos por parte de figuras poderosas de la industria. Compartió este trauma con su mejor amigo, Corey Haim. Ambos fueron introducidos a las drogas por depredadores adultos. Se le pedía ser el niño divertido mientras lidiaba con el trauma del abuso y la adicción incipiente. Al llegar a la adolescencia tardía, Hollywood comenzó a darle la espalda al dejar de ser el niño lindo. Corey cayó en una severa adicción a la heroína a finales de los 80 para intentar silenciar sus recuerdos. En 1990 fue arrestado por posesión de drogas, lo que destruyó su imagen pública de Goonies. En 2010, la muerte de Corey Haim por complicaciones de salud ligadas a sus adicciones devastó a Feldman. Tras la muerte de su amigo, Corey juró exponer a los depredadores que les robaron la infancia y la vida. Al empezar a hablar sobre el abuso en Hollywood, la industria lo etiquetó como loco o mentiroso. Durante años, fue ridiculizado en programas de televisión y redes sociales por sus denuncias y su estilo de vida excéntrico.
Corey reveló que existía un círculo de pedofilia en las altas esferas de Hollywood que operaba con total impunidad. En 2020, lanzó un documental financiado por él mismo para nombrar a sus agresores, enfrentando amenazas de muerte. A pesar del rechazo de los grandes estudios, Corey se refugió en su música y en proyectos independientes. Ha pasado décadas en terapia tratando de procesar el estrés postraumático de su niñez. Corey fue un precursor de este movimiento, aunque Hollywood tardó años en validar su testimonio. Hoy es visto con un respeto tardío, muchos de los secretos que denunció han comenzado a salir a la luz. Su hijo ha sido su motor para mantenerse sobrio y alejado de los patrones tóxicos de sus padres. En 2025, dedica gran parte de su tiempo a abogar por leyes que protejan a los niños actores en los sets de rodaje. Aunque su carrera nunca volvió a los niveles de los 80, su integridad como superviviente ha superado su fama. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Corey sobrevivió para contar la historia y exigir cambios. No puedes curar lo que no te atreves a nombrar, es una de las frases que definen su lucha actual. Número 10. Jonathan Brandis. Jonathan Brandis fue el prototipo del príncipe azul de la generación X, inteligente, sensible y con un talento precoz. Inició su carrera a los 6 años, participando en más de 80 comerciales antes de llegar a la adolescencia. Su primer gran hito fue protagonizar la historia Sin Fin 2, cargando con el peso de una franquicia icónica. En 1990, interpretó a Bill Denbrough en la miniserie It de Stephen King, marcando a toda una generación. Su papel como Lucas Bolensack en Sea Quest Yesby lo convirtió en el ídolo adolescente número 1 del mundo. Recibía más de 4.000 cartas de fans a la semana y necesitaba seguridad para caminar por cualquier centro comercial. Aunque sus padres estaban presentes, el sistema de Hollywood lo aisló en una burbuja de perfeccionismo. Jonathan se autopresionaba para ser un actor serio, temiendo quedar encasillado como una cara bonita. A finales de los 90, la serie Sea Quest fue cancelada y el teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia. Hollywood suele ser cruel con los niños actores que crecen. Jonathan luchó por encontrar roles adultos de peso. Puso todas sus esperanzas en la película Arts War de 2002, junto a Bruce Willis, creyendo que sería su gran regreso. Al asistir al estreno, descubrió que la mayoría de sus escenas habían sido eliminadas en la edición final. Este rechazo profesional lo sumergió en una depresión profunda y silenciosa que ocultó a muchos de sus conocidos. Empezó a beber en exceso y a expresar a sus amigos su frustración por una carrera que sentía que se le escapaba. Jonathan sentía que si no era una estrella de cine, no tenía una identidad válida ante la sociedad. El 11 de noviembre de 2003, Jonathan intentó quitarse la vida en su apartamento de Los Ángeles. Falleció al día siguiente en el Cedar Sinai Medical Center debido a las heridas sufridas. Tenía solo 27 años, entrando trágicamente en la estadística de talentos que se apagan demasiado pronto. No dejó una explicación clara, lo que aumentó el misterio y el dolor entre sus seguidores y amigos. A más de 20 años de su partida, es recordado como un actor que poseía una sensibilidad adelantada a su tiempo. Jonathan no tuvo el apoyo emocional necesario para entender que su valor humano era independiente de su éxito comercial. Su caso fue uno de los primeros en encender las alarmas sobre la salud mental de los ídolos juveniles masculinos. En 2025, se le rinden homenajes en convenciones de cine como un artista que merecía una segunda oportunidad que nunca llegó. Hoy, muchos fans visitan sus trabajos antiguos para apreciar la chispa de un joven que solo quería ser respetado por su arte. Se le recuerda con ternura, pero también con la tristeza de saber que Hollywood perdió a un gran director en potencia. Antes de irte, piensa en esto. ¿La fama infantil debería existir? Si crees que no, dale like. Si crees que sí, comenta por qué y cuál crees que de estos niños crees que merecía otra vida. Suscríbete. Para más historias que nadie se atreve a contar.